Hola, buenos días a todos. Perdonad que en el problema, en la grabación anterior de los problemas tuve un pequeño inconveniente técnico y es que el sistema de grabación que estoy utilizando solo acepta grabaciones de 15 minutos. No me funciona bien el sistema de grabación de Blackboard y estoy utilizando un alternativo y es por esa razón que he tenido que ir tan deprisa en el último problema. No obstante, si queréis que se repita de nuevo alguno de los problemas, visualizarlo en casa, intentad hacerlos con la lista de problema y cualquier cosa me decís. Voy a continuar con la parte de arelismo múltiple porque fue la parte que dejé pendiente en la mayoría de los grupos. En algunos avancé un poquito más, pero simplemente si no os interesa, pues le dais un poquito para adelante. Mirad, el alelismo múltiple es cuando tenemos más de dos alelos para un mismo gen y esos más de dos alelos pues realmente tienen una representación en la población. El ejemplo típico de alelismo múltiple que solemos estudiar es el que pertenece al grupo sanguíneo AB0. En el grupo sanguíneo AB0 tenemos tres alelos, el A, el B y el 0, y estos alelos guardan entre sí diferentes relaciones de dependencia. Me explico. A y B serían codominantes, es decir, ninguno de los dos dominaría sobre el otro, sino que los dos, en caso de estar presentes, se expresarían y ambos presentan dominancia completa sobre el alelo cero. Lo que nosotros vamos a encontrar en el alelismo múltiple del sistema AB0 es que tres alelos se van a combinar para dar 6 genotipos diferentes, que los tenéis aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y, perdonad que se me pasa la presentación, y 4 fenotipos que serían el fenotipo A, el fenotipo B, el fenotipo AB y el fenotipo 0. ¿Vale? Es decir, para el fenotipo A podemos tener genotipo AA o A0 porque A domina sobre 0, lo mismo para B, AB los dos presentes y el genotipo 0 realmente lo que nos está explicando es la ausencia de un marcador de membrana que son unos oligosacáridos de membrana presentes en algunas proteínas de eritrocito. ¿Vale? Mirar, hay que tener en cuenta que la gente que tiene fenotipo A expresa un tipo de antígeno A, la gente de B, B, la gente de AB, A y B, y la gente que tiene el grupo 0 lo que representa es que no tiene presencia antigénica en la superficie de los eritrocitos. ¿Para qué valen estos anticuerpos? Perdón, estos antígenos. Estos antígenos van a ser reconocidos por una serie de anticuerpos presentes en el suero sanguíneo. ¿Vale? Digamos que es como un mecanismo de defensa que tiene la sangre. El problema es que cuando se reconoce un antígeno del tipo A por anticuerpos de otro tipo, se realiza o digamos aparece un tipo de reacción que se conoce con el nombre de reacción de aglutinación. Veamos lo que sucede cuando ponemos en contacto sangre de uno de estos fenotipos con sangre de otros fenotipos diferentes. Mirad, en esta diapositiva tenéis aquí la sangre de diferentes reacciones de donantes y lo que nosotros vamos a hacer es que esta sangre del donante interaccione con cada uno de los fenotipos. Empecemos. La sangre del donante A. La sangre del donante A, cuando interacciona con el fenotipo A, vemos que no se da ninguna reacción. ¿Por qué no se da reacción? Porque en la sangre de A lo que tenemos son anticuerpos anti-B y en este caso no va a ser reconocido el antígeno de superficie. Veamos, sin embargo, lo que sucede cuando ponemos sangre del grupo B en contacto con sangre del fenotipo A. En este caso, la sangre del grupo B está expresando anticuerpos anti-A, de tal forma que si yo le añado a esa persona sangre A, lo que vemos aquí es una reacción que se llama reacción de aglutinación. En el caso de A y B, de que ambos estén expresando la membrana del eritrocito, tenemos la situación donde no se producen anticuerpos, con lo cual si yo le añado sangre del grupo A, no hay reacción. Lo mismo que va a suceder con la sangre del grupo B
con la sangre del grupo AB, por supuesto, y con la sangre del grupo 0. Al no existir anticuerpos, la gente que tiene sangre del grupo AB suelen ser receptores universales, porque nunca vamos a observar la reacción de aglutinación. Sin embargo, veamos lo que sucede en la gente que tiene sangre del grupo 0. Las personas que tienen sangre del grupo 0, como hemos comentado antes, presentan anticuerpos anti-A y anti-B, con lo cual si reciben sangre de cualquier persona que no sea de su grupo sanguíneo, tanto del fenotipo A, del B o del AB, vamos a observar reacción de aglutinación, de tal forma que la gente del grupo 0 únicamente puede recibir sangre de gente de su mismo tipo sanguíneo. Sin embargo, estas personas del grupo 0, al no tener antígenos de superficie, sí que es verdad que pueden ser utilizados esta sangre puede ser utilizada para donar sangre de cualquier tipo, porque si os fijáis aquí abajo, el grupo 0 no va a presentar reacción de aglutinación ni sobre A, ni sobre B, ni sobre AB, al no poderse reconocer, aunque haya presencia de anticuerpos, antígenos en superficie. Por lo tanto, como resumen de esta diapositiva, podemos decir que la gente del grupo 0 son donantes universales y la gente del grupo AB serían una especie de receptores universales. Como os dije en clase, aunque están presentes en las diapositivas, este año no vamos a ver las epistasias, con lo cual esta parte de las epistasias, olvidaos porque no entra en el examen. Lo que sí entra, y es una variante de este año, lo digo también para los que estéis utilizando apuntes de otros cursos, es que en la última parte del tema vamos a estudiar variaciones del mendelismo, pero variaciones de mendelismo que tienen una implicación directa en genética médica. Estas variaciones que tienen implicación en genética médica las tenéis aquí numeradas, serían la pleiotropía, heterogeneidad de lucus, expresividad variable, penetrancia incompleta, impronta genética, anticipación genética, disomía uniparental y mosaicismo germinal. Vamos a ir una a una explicando en qué consisten y dando ejemplos precisos de cada una de ellas. En primer lugar, pleiotropía. Pleiotropía viene de pleio, tropos. Pleio quiere decir muchos y tropo quiere decir movimiento hacia muchos sitios. Pleiotropía se aplica en genética cuando tenemos que un solo gen va a tener repercusión a nivel multisistémico. Es decir, vamos a tener que un solo gen va a dar lugar a una proteína, esa proteína se va a expresar en muchísimos tejidos, de tal forma que si observamos una mutación en ese gen, vamos a tener, como os dice en la diapositiva, múltiples efectos fenotípicos. Eso puede llevar incluso al caso que esos efectos fenotípicos no tengan relación alguna entre sí. Dicho de otra forma, este tipo de efecto lo vamos a ver cuando tenemos una proteína que tiene una función muy inespecífica, es decir, una proteína que realiza su función en múltiples tejidos. Por otro lado, dicho de otra forma, la pleiotropía es muy frecuente en genética médica. Mirar, vamos a estudiar dos ejemplos de pleiotropía. El primero de ellos es el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan tiene lugar por una mutación autosómica dominante en el gen de la fibrilina FBN1. Este gen de la fibrilina se expresa, como os decía antes, en múltiples tejidos. Lo vamos a tener a nivel ocular, es decir, expresión a nivel ocular. Es un gen cuya proteína se va a expresar a nivel del tejido circulatorio. Es una proteína que se expresa a nivel de vasos sanguíneos. Es una proteína que va a dar muchísimos fenotipos diferentes entre sí cuando está mutada. ¿A qué se debe esto? A que la fibrilina afecta a todos los tejidos conjuntivos y, como ya sabemos, los tejidos conjuntivos van a ser muy ubicuos. Veamos qué sucede, por ejemplo, cuando se muta la fibrilina en el síndrome de Marfan, como en la imagen que tenéis aquí. Pues generalmente la gente que tiene síndrome de Marfan van a ser personas muy altas, con extremidades largas y delgadas.
van a presentar también, como comentábamos el otro día, de otra patología, el tórax hundido y un poco el esternón en quilla a veces. Suelen tener escoliosis y aracnodactilia, que es los dedos de la mano muy largos. Muchos son miopes, tienen una luxación en el cristalino, pero sobre todo, y lo más peligroso, es la dilatación de la aorta. La dilatación de la aorta y afectación a nivel de las válvulas cardíacas, y suele ser, digamos, la máxima o el mayor grado de afectación que tienen estos pacientes. Como os decía antes, se hereda de forma autosómica dominante. También autosómica dominante es el caso de la porfiria variegada. La porfiria variegada es un típico específico de porfirias. Porfirias hay muchas, ya sabéis que tienen que ver con el metabolismo de la degradación de la porfirina, y en este ejemplo específico de la porfiria variegada, este caso se va a heredar de forma autosómica dominante. En las porfirias generalmente dan fenotipos como los que veis en la imagen: piel muy pálida, presencia de ojeras, y muchas veces los colmillos van a estar muy desarrollados. Se cree que es la porfiria lo que dio pie a las leyendas que se conocen comúnmente como leyendas de vampiro, también porque muchas veces esta gente tiene necesidad de necesitar sangre, y de ahí toda la leyenda de que necesitaban tomar sangre de otros individuos, generalmente cuando las transfusiones sanguíneas no eran tan normales como en nuestros días. Muchas de estas gentes pues hoy en día tienen que llevar a cabo infusiones, transfusiones sanguíneas, ¿vale? El problema que tiene la porfiria cuando no se secreta del organismo es que, perdonad, esta acumulación de porfiria es tóxica a nivel cerebral, produce fuerte dolor abdominal y produce debilidad muscular. Y es precisamente esta serie de efectos pleiotrópicos y no relacionados lo que puede llegar a pensar cuando no se ve ninguna patología, digamos, que tenga relación una con la otra, que esta persona pueda sufrir de algún tipo de porfiria. Esta gente además suele presentar, al tener el metabolismo defectuoso de la porfirina, suele también presentar alteraciones en la orina. Muchas veces es un color rojizo de la orina lo que nos lleva al diagnóstico. Hasta aquí con la pleiotropía, y vamos a explicar en este vídeo, en último lugar, luego seguiremos en un vídeo siguiente, con la heterogeneidad del lucus. ¿Qué es la heterogeneidad del lucus? Pues podemos decir que el efecto es un pelín contrapuesto al efecto de la pleiotropía. Aquí vamos a tener mutaciones, muchísimas mutaciones en múltiples genes, pero todas ellas dan un único fenotipo, es decir, muchos genes mutados, mismo fenotipo. El ejemplo típico que tenéis aquí es el ejemplo del albinismo oculocutáneo. Diferentes mutaciones en los genes OCA, tenemos hasta 90 mutaciones diferentes, gen OCA2, gen OCA1b o el gen OCA3, dan la misma enfermedad. Cuando esto sucede, cuando una enfermedad se puede dar por múltiples mutaciones, todas ellas diferentes en diferentes genes, a esto se le llama heterogeneidad de locus, y muchas veces es difícil saber, salvo que se genotipe o se haga un cribado específico, un panel de genes específico de esa patología, es muy difícil saber realmente cuál es el gen mutado. Como os decía, esto también va a ser bastante, para el caso de la pleiotropía, la heterogeneidad de locus es también bastante frecuente en genética médica. Vamos a parar aquí y voy a continuar en un vídeo siguiente con el resto de variaciones del mendelismo aplicadas